Paz a vosotros, hermanos adalides del Señor. A través de este video, una vez más, es un placer poder participar de ideas que en la forma en la que podemos exponer la lección de escuela sabática para este siguiente día del reposo en nuestras congregaciones o a través de las reuniones virtuales que todavía muchos de nosotros estamos realizando. El título de la lección es Mis hijos, mi reflejo, y el objetivo que nos trae presentada esta lección es: tomaremos conciencia de la importancia que tiene ser buen ejemplo para nuestros hijos, para que ellos modelen sus acciones y crezcan teniendo como referencia las enseñanzas basadas en las Santas Escrituras. En dos palabras, lo que hoy, hermanos, estamos poniendo en nuestro objetivo es ser ejemplo. Bien, pues nuestra lectura bíblica citada en el libro de los Proverbios, capítulo número 4, versículo número 1 al 10, nos trae una enseñanza muy hermosa. Y en los primeros dos versículos se cita: oíd, hijos, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. Lo que hoy quiero que nosotros podamos resaltar de esta lectura bíblica es que un padre, primero que nada, tiene ese compromiso de ser un instructor. Y esto, hermanos, es precisamente lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros con nuestros hijos. Y hermanos, el versículo número 3 que se cita en esta lectura nos deja ver que esto es algo que se obtiene precisamente porque en algún momento, los que hoy nosotros en este momento somos padres, también fuimos hijos. Porque el versículo número 3 dice: porque yo fui hijo de mi padre, delicado, dice, y único delante de mi madre. Y dice el versículo número 4: y él me enseñaba y me decía. Hermanos, o sea, el padre que está dando en algún momento un consejo y que está sirviendo como ejemplo, también fue hijo y también recibió instrucción. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos resaltar de esta lectura bíblica, porque también nosotros fuimos hijos, porque también un padre nos habló a nosotros y ahora a nosotros nos corresponde precisamente como padre enseñar y decir. ¿Qué es lo que se aconseja a través de esta lectura bíblica? Precisamente, hermanos, adquirir sabiduría, adquirir inteligencia, tomarla, hermanos. Esto es lo que se aconseja a través de esta lectura, y esta sabiduría y esta inteligencia que hoy estamos mencionando no es una sabiduría e inteligencia humana, sino es la que proviene de Dios. Esto es lo que nos puede engrandecer y puede hacer que nuestros hijos puedan trascender en su vida. Ahora, hermanos, hablando del versículo para reflexionar, vamos a encontrar en Mateo capítulo número 7, versículo número 11, que nos dice algo que hace Dios y que, hermanos, también nosotros tenemos que hacer. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Esto es lo que hoy, hermanos, quiero que nosotros también vengamos a reflexionar. Dios nos cuida como Padre, nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos también como padres. Y esto, hermanos, nos hace ver que tenemos una responsabilidad. Pasando al material exegético, me gustaría iniciar, hermanos, con dos interrogantes. La primera, para abarcar el primer parrafito, hermanos, de nuestro material exegético, podemos iniciar con estas dos interrogantes. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Esto nos debe de hacer reflexionar en relación a qué es lo que estamos haciendo.
Y otra interrogante que también me parece muy importante que debemos de hacernos es, ¿para qué los educamos? ¿Cuál es el propósito de inculcar una educación en nuestros hijos? Entonces, ¿cómo educamos a nuestros hijos? Bueno, esto nos tiene que hacer pensar de que nosotros, como padres, somos el principal ejemplo en la educación de nuestros hijos. Estoy hablando del papá y de la mamá, pero más en este caso, hermanos, y por la sociedad que nos compete, tenemos que hablar de nosotros como papás. Somos el principal ejemplo en la educación de nuestros hijos. Entonces, preguntémonos, ¿cómo los estamos educando? ¿Qué acciones estamos creando? ¿O solamente estamos conviviendo con ellos, pero sin la idea principal, hermanos, de inculcar en nuestros hijos una educación? Esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nos preguntamos para qué los educamos, y dentro del parrafito, hermanos, primero que nos lleva al material exegético, nos dice que los educamos para que ellos aprendan a actuar de la mejor manera ante las diferentes situaciones a las que se enfrentarán a lo largo de su vida. Los estamos educando para prepararlos, para que ellos aprendan a tomar decisiones, para que esas decisiones sean las correctas, para que su comportamiento sea ejemplar como el de nosotros hacia el de nuestros hijos. Para eso los estamos educando. Por eso, hermanos, en Apóstol Pablo, cuando escribe a la carta a los Filipenses, en el versículo que se cita, 3:17, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. Esto es algo sumamente importante en la vida de todos aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres. Tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser capaces de decir a los demás que nos imiten. Eso es lo que ahora, hermanos, podemos resaltar de este primer parrafito. Continuando con el material exegético, ahora, hermanos, vamos a abarcar esto que se está proyectando. Educa a tus hijos a través del medio que los rodea. Hermanos, porque la educación que cada uno de nuestros hijos va a tener, muchas veces, hermanos, la va a captar precisamente de todo lo que el entorno que los está rodeando, hermanos. Y así, hermanos, como se dice que la mejor forma de educar a un hijo es desde la niñez, en la cita que se presenta como ejemplo tenemos a Timoteo, segunda de Timoteo 3:15, cuando Pablo le hace esta observación a él, esta referencia hacia su persona, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Educa a tus hijos a través del medio que los rodea. Si en nuestra casa, hermanos, los estamos educando a través del comportamiento de nosotros como padres, del comportamiento que tenemos con nuestra esposa, con nuestros demás hijos, ellos van a aprender a hacer todas las cosas de acuerdo a lo que nosotros también estamos haciendo. Por eso, hermanos, la parte importante aquí es que ellos sepan conducirse de una manera correcta. Pero la que es más importante es que ellos también puedan conducirse de una manera espiritual, absorbiendo por imitación todo lo que nosotros hacemos para honrar a nuestro Dios, y así nuestros hijos, hermanos, van a aprender a ser reflejo de cada uno de nosotros. Quiero resaltar, hermanos, esto que también está dentro de nuestro material exegético y que nos lleva a pensar a que muchas veces creemos que educar a nuestros hijos es llevarlos a la iglesia y que que estén en el culto general, o bien que se incorporen a la escuela de niños o al estudio de los adolescentes o de los jóvenes, y creemos que eso es educar a nuestros hijos en el aspecto espiritual. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad como padres
que esta educación espiritual venga desde nuestro hogar por el ejemplo, por la imitación que ellos hagan de cada uno de nosotros. El último parrafito del material exegético nos resalta esto que quiero leer. Sin importar si nuestros hijos son menores de edad, son jóvenes o adultos, siempre debemos actuar en congruencia entre nuestras palabras y nuestros actos, logrando su reconocimiento y respeto. Quiere decir, hermanos, que si nosotros queremos enseñar e instruir a nuestros hijos y en realidad, hermanos, solamente lo hacemos con palabras, pero no con actos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que al final de cuentas, el propósito que nosotros queríamos lograr a nuestros hijos, cuando estos van creciendo, resulta que no se viene a dar. ¿Por qué? Porque solamente eran las palabras las que le estábamos diciendo, pero no era el ejemplo, no eran los actos con el cual también nosotros teníamos que reforzar nuestras palabras. Esto lo que va a hacer, hermanos, si verdaderamente lo hacemos congruentemente, es que obtengamos el reconocimiento y sobre todo el respeto de nuestros hijos. Dice la parte que sigue, que nuestro orgullo sea escuchar de ellos que somos su ejemplo a seguir. Es que yo quiero ser como mi papá. Eso es lo que dicen los niños pequeños cuando no se dan cuenta en realidad de lo que cada uno de nosotros hace, sino solamente de las palabras. Pero cuando ellos van creciendo y van tomando la conciencia, resulta, hermanos, que pues lo que nosotros quisimos enseñar a veces no es lo que ellos están aprendiendo. Por eso, hermanos, la congruencia entre nuestras palabras y nuestros actos debe de ser sumamente importante. Dice la última parte de este parrafito, no es que no cometamos errores, nos podemos equivocar como padres, pero recordemos, hermanos, que también la humildad es muy importante, reconocer nuestras faltas, nuestros errores delante de nuestros hijos, no es perder autoridad, ya lo hemos estudiado, es que ellos también aprendan a que todo lo podemos ir perfeccionando, porque todos nosotros buscamos la perfección delante de nuestro Dios. Esa santidad que estamos buscando, hermanos, no la hemos obtenido, dice el apóstol Pablo, no es que ya sea perfecto, no, sino que todos vamos adelante, perfeccionándonos poco a poco, y como padres también nos podemos equivocar, y de eso podemos enseñarles a nuestros hijos. Dice, se cita Timoteo 2:7 y versículo 8 en esta versión de la Biblia que estamos haciendo referencia. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Quiere decir, hermanos, que no deseamos, como en el mundo, que solamente nuestros hijos sean buenos, sino que también tengan una doctrina, tengan una instrucción espiritual en sus vidas, que esto les logre dar dignidad, palabra sana e irreprochable. Y todo esto, hermanos, nosotros como padres somos los que tenemos esa responsabilidad. Pasando al recurso para profundizar, hermanos, lo que hoy quiero mencionar de esta parte o de este blog, hermanos, que se está mostrando cómo ser un buen padre, se sacan, hermanos, 5 puntos que hoy quiero resaltar. Uno de ellos es dedícale mayor tiempo a tus hijos. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer como padres. No es, dice esta parte, no es que solamente proveyamos económicamente a nuestros hijos, sino que también la figura de padre sea un ejemplo para ellos. Recordemos el versículo número 4 o el versículo número 3 de nuestra lectura bíblica, que dice, porque también yo fui hijo de mi padre. Y también, hermanos, como hijos necesitábamos de un padre, y ese tiempo es el que tenemos que dedicarle ahora a nuestros hijos. Aprenda a comunicarse con ellos
esta parte, hermanos, de aprender a comunicarse con ellos, ya lo hablamos también, hermanos, en lecciones anteriores, para conocerlos. No es posible, hermanos, que siendo nosotros padres, no podamos comunicarnos con nuestros hijos y no podamos entender qué es lo que ellos requieren o necesitan. Esos momentos, hermanos, que como padres también podemos decirle a nuestros hijos, hijo, hoy tuve un día de esta forma o de esta otra, y que ellos sientan también o conozcan nuestros sentimientos. Dice el número 3, discipline a sus hijos con amor y elógielos. También hablábamos ya de esta parte, hermanos, de la corrección que tenemos que hacer con nuestros hijos. Y aquí quiero resaltar una vez más el versículo de Efesios capítulo 6, versículo número 4, cuando se nos exhorta a que no irritemos a nuestros hijos, sino que debemos de criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Disciplinar a nuestros hijos es también parte de enseñar, de instruir a nuestros hijos para que vengan a ser ejemplos de nosotros. Discipline a su hijo con amor y elógielos. Ame y respete a su esposa. Este punto, hermanos, se nos cita que dentro de unos estudios que se han realizado, hermanos, es una forma en la que podemos ser verdaderamente ejemplo de nuestros hijos, en la forma en la que nos comportemos con nuestras esposas. Es una grande enseñanza que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Enséñeles con el ejemplo a amar a Dios. Y con esto concluimos esta parte. Mis hijos, mi reflejo. Porque si nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos no oran, que nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, que nuestros hijos no nos respetan, hermanos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que verdaderamente, como decíamos en esa primera pregunta que poníamos al inicio del material exegético, de qué manera estoy educando a mis hijos. Y esto, hermanos, pues nos debe de hacer profundizar en esta parte que nosotros estamos tratando. Ocupemos todo esto para que nuestros hermanos pues también puedan reflexionar en ello. Tenemos la reflexión, la sección de reflexión y análisis, y aquí se muestran también 5 enunciados que tenemos nosotros que analizar. El primero dice, platico con mis hijos la manera de cómo dirigimos nuestra familia para crecer en el Señor y para ayudar en la iglesia. Actividades que yo tengo en mi mente, con mi familia, con la congregación en la que me reúno. Nosotros como padres, ¿platicamos? ¿O solamente mecánicamente vamos a la casa de oración y así mecánicamente pueden ir nuestros hijos, pero sin una reflexión verdadera de qué es lo que estamos haciendo en nuestra parte espiritual? ¿Sí o no? Respondemos. ¿Les brindo tiempo diariamente a mis hijos para convivir con ellos y platicar de temas familiares, laborales, espirituales y personales? ¿Sí o no? Tenemos que responder. Frecuentemente soy detallista con mis hijos. Y aquí no necesitamos, hermanos, a veces hablar de una economía grande para ser detallista con nuestros hijos, sino simplemente, hermanos, con los actos de amor que nosotros podemos realizar para con ellos, respondamos, ¿sí o no? Platico constantemente con mis hijos, los escucho atentamente y cambio impresiones con ellos acerca de lo que les ocurre en su vida diaria. Igual, hermanos, respondamos sí o no. Reconozco y elogio el buen comportamiento de mis hijos y los corrijo cuando es necesario. No delego esa responsabilidad a mi esposa. Pensemos, hermanos, en lo que muchas veces podemos hacer y decir y quitarnos la responsabilidad, pero también nosotros la tenemos. Respondamos sí o no. Y para finalizar, hermanos, dentro de nuestra responsabilidad, se nos están citando, hermanos, que de manera personal escribamos 3 nuevas acciones que emprenderemos hacia nuestros hijos. Tres acciones, hermanos, que podemos emprender con nuestros hijos con la finalidad de mejorar su vida espiritual, la de nuestros hijos en el corto, mediano y largo plazo. Si tenemos hijos pequeños, adolescentes, jóvenes o incluso hijos adultos ya establecidos en un matrimonio con familia,
podemos, hermanos, porque seguimos siendo padres de ellos, podemos establecer estas acciones y seguramente, hermanos, nos van a ayudar a continuar haciendo cumpliendo con esta responsabilidad de que nuestros hijos sean nuestros reflejos de nosotros como padres. Hermanos, pues esperemos que esta información sea útil para la exposición de esta lección de escuela sabática que se titula Mis hijos, mi reflejo. El Señor bendiga siempre a cada uno de ustedes, hermanos. Deseo, hermanos, en el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que este sábado sea un día lleno de bendiciones. Paz a vosotros.